momentos se está llevando a cabo la juramentación del gabinete de Dina Boluarte. Escuchemos la juramentación de este equipo que presenta en estos momentos que están juramentando. Al primer gabinete que en unos momentos vamos a conocer quién lo va a presidir. La ceremonia se va a desarrollar en el Salón Eulogio El Espurú de la Casa de Gobierno y se ha instalado, ya vemos ahí el crucifijo para lo que será la juramentación primero de el jefe del gabinete ministerial o jefa de gabinete ministerial en todo caso, vamos a conocerlo en unos minutos, y también de los miembros del gabinete que integran el mismo. Vamos a escuchar las resoluciones que nombran primero al presidente del Consejo de Ministros y luego a los miembros de este gabinete. Dina Boluarte lleva el fajín presidencial, se ha ubicado frente al crucifijo y se va a dar lectura, como ya hemos señalado, a las resoluciones respectivas. Todo ello estará a cargo del director de protocolo ceremonial del Estado. 129-2022-PCM, Lima, 10 de diciembre de 2022. De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, se resuelve: artículo primero, nombrar presidente del Consejo de Ministros al señor Pedro Miguel Angulo Arana. Artículo segundo, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de la publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidente de la República. Pedro Miguel Angulo Arana, Presidente del Consejo de Ministros. Señor Pedro Miguel Angulo Arana, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de presidente del Consejo de Ministros que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Gracias. Pedro Angulo Arana, abogado de profesión, recordemos, él ha sido decano del Colegio de Abogados de Lima, también ex fiscal superior, asume en el gobierno de Dina Boluarte Segarra la presidencia del Consejo de Ministros. Hay un detalle aquí muy importante que Dina Boluarte menciona durante el acto de juramentación, y es que invoca a actuar en contra de la corrupción. Resolución Suprema 330-2022-PCM, Lima, 10 de diciembre de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y el artículo 15A de la ley número 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando lo acordado, se resuelve: nombrar ministra de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores a la señora Ana Cecilia Gervasi Díaz. Artículo segundo, la declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidente de la República. Pedro Miguel Angulo Arana, Presidente del Consejo de Ministros. Señora Ana Cecilia Gervasi Díaz, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministra de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Muchas gracias. Ana Cecilia Gervasi Díaz, quien hasta hace poco fue vicecanciller, es ahora la ministra de Relaciones Exteriores en el gabinete que preside Pedro Angulo Arana. Los nuevos ministros se encuentran en el Salón Mariano Santos, 1 a 1, salen para la jura respectiva. 10 de diciembre de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y
estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero, nombrar ministro de Estado en el Despacho de Defensa al señor Luis Alberto Otárola Peñaranda. Artículo segundo, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de la publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República. Pedro Miguel Angulo Arana, Presidente del Consejo de Ministros. Señor Luis Alberto Otárola Peñaranda, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Defensa que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Abogado y político de profesión, Alberto Otárola asume la cartera de defensa. Recordemos que él ya fue también ministro en este sector en el año 2014, docente especializado en Derecho Constitucional, Laboral y Ciencias Políticas. Se retira el crucifijo, se va a proceder ahora y Finanzas. al sector de Economía y Finanzas. 2022-PCM, Lima, 10 de diciembre de 2022. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero, nombrar ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas al señor Alex Alonso Contreras Miranda. Artículo segundo, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de la publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidente de la República. Pedro Miguel Angulo Arana, Presidente del Consejo de Ministros. Señor Alex Alonso Contreras Miranda, ¿promete usted por la patria y la Constitución desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas que le confío? Sí, prometo. Si así lo hiciera, que la patria y la nación lo premien, y si no, se lo demanden. Sin cometer actos de corrupción, jura en el cargo de ministro del Interior Alex Contreras Miranda. Hasta hace poco se desempeñaba como viceministro de Hacienda. Alex Contreras, ministro de Economía y Finanzas, asume entonces esta cartera. Ministerio del Interior. Resolución Suprema 333-2022-PCM, Lima, 10 de diciembre de 2022. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero, nombrar ministro de Estado en el Despacho del Interior al señor César Augusto Cervantes Cárdenas. Artículo segundo, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de la publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República. Pedro Miguel Angulo Arana, Presidente del Consejo de Ministros. Señor César Augusto Cervantes Cárdenas, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro de Estado en el Despacho del Interior que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Gracias. César Augusto Cervantes Cárdenas asume la cartera del Ministerio del Interior. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Resolución Suprema número 334-2022-PCM, Lima, 10 de diciembre de 2022.
Vista la propuesta del presidente del Consejo de Ministros, en conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos al señor José Andrés Tello Alfaro. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de la publicación de la presente resolución suprema. Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidente de la República. Pedro Miguel Angulo Arana, Presidente del Consejo de Ministros. Señor José Andrés Tello Alfaro, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Gracias. En el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos asume José Andrés Tello Alfaro. Un saludo de manos con la Presidenta de la República, Dina Boluarte, y se ubica también donde se encuentran los demás integrantes del gabinete que preside Pedro Angulo Arana. Ministerio de Educación. Se retira nuevamente el Resolución crucifijo. Suprema 335-2022-PCM, Lima, 10 de diciembre de 2022. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministra de Estado en el Despacho de Educación a la señora Patricia Correa Arangoitia. Artículo segundo. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de la publicación de la presente resolución suprema. Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidente de la República. Pedro Miguel Angulo Arana, Presidente del Consejo de Ministros. Señora Patricia Correa Arangoitia, ¿promete usted, por la patria y la Constitución, desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministra de Estado en el Despacho de Educación que le confío? Sí, prometo. Si así lo hiciera, que la patria y la nación lo premien, y si no, se lo demanden. La nueva ministra de Educación jura en estos momentos. Se trata de Patricia Correa Arangoitia. Hasta el momento son dos mujeres las que integran este gabinete ministerial. Ana Cecilia Cervasi Díaz y Patricia Suprema Correa. número 336-2022-PCM, Lima, 10 de diciembre de 2022. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministra de Estado en el Despacho de Salud a la señora Rosa Berta Gutiérrez Palomino. Artículo segundo. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de la publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidente de la República. Pedro Miguel Angulo Arana, Presidente del Consejo de Ministros. Señora Rosa Berta Gutiérrez Palomino, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Salud que le confío? Por la memoria de mi madre y por las poblaciones vulnerables de nuestro país, sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Ministra de Salud, Rosa Berta Gutiérrez Palomino. Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Resolución
Resolución Suprema número 337-2022-PCM, Lima, 10 de diciembre de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministra de Estado en el despacho de Desarrollo Agrario y Riego a la señora Nelly Paredes del Castillo. Artículo segundo. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidente de la República. Miguel Ángel Angulo Arana, Presidente del Consejo de Ministros. Señora Nelly Paredes del Castillo, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro de Estado en el despacho de Desarrollo Agrario y Riego que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Desarrollo Agrario y Riego, jura Nelly Paredes del Castillo, es la cuarta mujer que hasta el momento integra el gabinete que preside Pedro Angulo Arana. Ministerio de la Producción. Resolución Suprema número 338-2022-PCM, Lima, 10 de diciembre de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministra de Estado en el despacho de la producción a la señora Sandra Belaúnde Arnillas. Artículo segundo. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidente de la República. Pedro Miguel Angulo Arana, Presidente del Consejo de Ministros. Señora Sandra Belaúnde Arnillas, ¿promete usted por la patria y la Constitución desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministra de Estado en el despacho de la producción que le confío? Sí, prometo. Si así lo hiciera, que la patria y la nación lo premien, y si no, se lo demande. Sandra Belaúnde Arnillas asume el Ministerio de la Producción. Se coloca nuevamente el crucifijo. Se va a proceder ahora a la juramentación en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Resolución Suprema número 339-2022-PCM, Lima, 10 de diciembre de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo al señor Luis Fernando Elguero González. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidente de la República. Pedro Miguel Angulo Arana, Presidente del Consejo de Ministros. Señor Luis Fernando Elguero González, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo que le confío? Sí. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Luis Fernando Elguero González
Energía y Minas. Resolución Suprema número 340-2022-PCM, Lima, 10 de diciembre de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Energía y Minas al señor Óscar Electo Vera Gargurevich. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidente de la República. Pedro Miguel Angulo Arana, Presidente del Consejo de Ministros. Señor Óscar Vera Gargurevich, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Energía y Minas que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demande. En el Ministerio de Energía y Minas asume Óscar Vera Gargurevich. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Resolución Suprema número 341-2022-PCM, Lima, 10 de diciembre de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministra de Estado en el Despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento a la señora Jania Pérez de Cuellar Lubianska. Artículo segundo. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidente de la República. Pedro Miguel Angulo Arana, Presidente del Consejo de Ministros. Señora Ania Pérez de Cuellar, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministra de Estado en el Despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento que le confío? Sí, lo juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demande. Hija del extinto embajador Javier Pérez de Cuellar, Ania Pérez de Cuellar asume la cartera de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Resolución Suprema número 342-2022-PCM, Lima, 10 de diciembre de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministra de Estado en el Despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a la señora Grecia Elena Rojas Ortiz. Artículo segundo. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidente de la República. Pedro Miguel Angulo Arana, Presidente del Consejo de Ministros. Señora Grecia Elena Rojas Ortiz, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministra de Estado en el Despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demande. En el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables asume Grecia Elena Rojas Ortiz como ministra de este sector. Ministerio del Ambiente.
Resolución Suprema número 343-2022-PCM, Lima, 10 de diciembre de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministra de Estado en el despacho del Ambiente a la señora Albina Ruiz Ríos. Artículo segundo. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de la publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidente de la República. Pedro Miguel Angulo Arana, Presidente del Consejo de Ministros. Señora Albina Ruiz Ríos, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministra de Estado en el despacho de Ambiente que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. El Ministerio del Ambiente estará a cargo de Albina Ruiz Ríos. Es la octava mujer que integra el gabinete ministerial que preside Pedro Angulo Arana. Se retira nuevamente el crucifijo, se va a tomar ahora juramento al Ministerio de Cultura. 343-2022-PCM, Lima, 10 de diciembre de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Cultura al señor Jair Pérez Brañez. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidente de la República. Pedro Miguel Angulo Arana, Presidente del Consejo de Ministros. Señor Jair Pérez Brañez, ¿promete usted por la patria y la Constitución desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro de Estado en el despacho de Cultura que le confío? Sí, prometo. Si así lo hiciera, que la patria y la nación lo premien, y si no, se lo demanden. El Ministerio de Cultura estará a cargo de Jair Pérez Brañez, quien ha jurado el día de hoy como ministro en este sector. Se coloca nuevamente el crucifijo, se va a tomar ahora juramento a quien presida el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Resolución Suprema número 344-2022-PCM, Lima, 10 de diciembre de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social al señor Julio Javier de Martín y Montes. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidente de la República. Pedro Miguel Angulo Arana, Presidente del Consejo de Ministros. Señor Julio de Martín y Montes, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social que le confío? Por un Perú con desarrollo e inclusión social de todas y todos los peruanos, sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Hemos escuchado
convocado entonces al ministro de Desarrollo e Inclusión Social, jurar en este cargo. Se trata de Julio de Martini Montes. Hay que recordar que no se han tomado juramento a los ministros en los sectores de trabajo y promoción del empleo y en el sector de transportes y comunicaciones. Seguramente se va a desarrollar ello en las próximas horas. Se van ubicando los ministros que han jurado el día de hoy. Integrantes del gabinete que va a presidir Pedro Angulo Arana, en la parte central de la sala Eulogio Espuro para la foto oficial. Hay muchos medios de comunicación que se han dado cita el día de hoy, también medios internacionales para este evento, esperado por muchos, en el marco de una situación coyuntural bastante complicada. Sin embargo, se espera, como lo dijo Dina Boluarte Segarra durante el momento en que juró como presidenta de la República, consolidar la tregua que pidió en este recinto legislativo, un gabinete que espera dar confianza a la población peruana. Se retiran ya los integrantes del gabinete que preside Pedro Angulo Arana. Vamos a retornar nosotros a Estudios Centrales. Seguimos en una nueva hora informativa de TVPRO Noticias, su edición sábado mediodía. Les saluda Romy Guamení Heidegger. Vamos a revisar ahora los titulares. Esta tarde jurará el primer gabinete de la presidenta Dina Boluarte. Por la mañana ingresó a Palacio de Gobierno el ex canciller Manuel Rodríguez Cuadros, pero a través de Twitter descartó que vaya a integrar el gobierno. Por segundo día permanece bloqueado el kilómetro